Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, mi querida Graciela, a ti y a todas las personas que sintonizan todos los jueves a la 1:05 de la tarde esta revista de comunicación. El fin justifica los medios, 35 años hablando de estos temas y en una fecha tan especial, estas fechas en las que celebramos a los muertos, pensamos en la renovación. Pienso que un tema en el cual has insistido durante mucho tiempo, mi querida amiga, es la alfabetización mediática. Así es, y pues hoy vamos a hablar precisamente de la alfabetización noticiosa. ¿Sabes qué es? ¿Habías escuchado de ella? ¿Te gustaría capacitarte, conocer la diferencia entre alfabetización mediática y alfabetización noticiosa? Pues en este programa vamos a hablar del tema. Efectivamente, esta alfabetización noticiosa es parte esencial de la alfabetización mediática e informacional y nos permite obtener conocimientos y competencias para el uso consciente e informado de la tecnología y también los medios de comunicación en su versión digital. Poder discernir información falsa de verdadera no es poca cosa. Así es, bueno, pues para hablar de este tema va a estar con nosotros el periodista Gerardo Albarrán, uno de los autores del texto Alfabetización mediática e informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. También les presentaremos un reportaje en torno al homenaje a la maestra Beatriz Solís Leré en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y como cada programa, tenemos para usted un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Quédese y participe aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Nos da muchísimo gusto saludarlos como todas las semanas, a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias o quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas o vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast del Fin Justifica los Medios en nuestras redes sociales y en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica los Medios. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a participar en la red social X. Nos puedes encontrar como @radioelfin. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios y hay un número de WhatsApp en el cual puedes dejar un mensaje que posteriormente será entregado a la producción. Es el 55 12 33 29 15. Escuchamos ahora un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Lo ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedio. En Uruapan, Michoacán, fue asesinado el periodista Mauricio Cruz Solís, director del portal informativo Minuto por Minuto. Mauricio Cruz, de 25 años, acababa de terminar la transmisión en vivo de una entrevista con el alcalde Carlos Manso, cuando un sujeto armado le disparó en 4 ocasiones. Por este asesinato, periodistas de la región han exigido que se detenga a los responsables materiales e intelectuales y responsabilizaron al presidente municipal, Carlos Manso, por emitir reiteradamente en eventos públicos discursos de odio contra las y los periodistas. Por lo pronto, la Fiscalía de Michoacán ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio de Mario Cruz. Radio Educación suspende pagos a las y los colaboradores de los programas que se transmiten a través de sus frecuencias. En un comunicado, la dependencia informó haberse quedado sin recursos para cumplir los compromisos contractuales
que se tienen con cerca de 100 prestadores de servicios profesionales, debido a reducciones presupuestales y a la reserva de recursos, y destaca que la Secretaría de Cultura no ha respondido positivamente a las solicitudes realizadas para cubrir los servicios devengados a la institución. Tras este anuncio, prestadores y prestadoras de servicios profesionales en radioeducación destacaron que la suspensión de pagos afecta directamente a decenas de familias que tienen en esta emisora pública su principal o única fuente de ingresos, por lo que llaman a las autoridades de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Hacienda y a la presidenta Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto para que Radio Educación pueda cumplir con sus obligaciones contractuales. Beatriz Solís Leré, la mujer detrás de la normatividad en medios de comunicación en México, fue homenajeada por la cátedra UAM, Canal 22 y Radio Educación, gracias a su trayectoria en la academia y su labor incansable como promotora del derecho a la información, los derechos de las audiencias y la responsabilidad de los medios de comunicación. En este homenaje a la profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor José Antonio de los Reyes, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, dijo que Beatriz Solís y su trabajo han sido esenciales para entender y fortalecer el marco legal que regula a los medios de comunicación y a las telecomunicaciones en el país. También el director de Radio Educación, Jesús Alejo Santiago, destacó que Beatriz Solís ha sido un puente entre la academia, la sociedad civil y la política, particularmente en los procesos de información y comunicación públicas y en el acceso al derecho a la información. El Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó una donación de equipos transmisores a varias organizaciones de concesiones de radios sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas. Esta donación tiene por objetivo fomentar el ejercicio de los derechos fundamentales de acceso a la información, a la comunicación, de difusión y la preservación de la cultura e identidad a través de la operación de estaciones de radio. Hay que decir que de 2019 a la fecha, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha donado 65 equipos transmisores de radiodifusión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer un reporte en el que se destaca que el nivel socioeconómico y la escolaridad de las mujeres influyen en la identificación de la violencia digital y la adopción de medidas preventivas. Según el reporte, a la mayoría de las mujeres usuarias de Internet fijo y telefonía móvil les preocupa mucho sufrir violencia digital, pero destaca que entre quienes tienen menor nivel de escolaridad, la preocupación es más baja, por lo que fácilmente pueden ser víctimas de fraude o extorsión. Por ello, llamó a las autoridades a desarrollar políticas públicas e implementar campañas de concientización que permitan ampliar el acceso a herramientas de protección digital y de denuncia para todos los sectores de la población. En noticias internacionales, en Varsovia, una estación de radio polaca puso fin a un experimento que involucraba el uso de presentadores generados por inteligencia artificial en lugar de verdaderos periodistas. Esto generó diversas críticas. Varias semanas después de despedir a sus periodistas, Off Radio Cracovia hizo un relanzamiento de su experimento que fue recibido con molestia por parte de la sociedad, la cual manifestó su preocupación de que los seres humanos sean reemplazados por la inteligencia artificial. Frente a esto, el director de la estación, Marcin Pulit, dijo que la finalidad de usar presentadores generados por inteligencia artificial era desatar un debate y señaló que tras recibir un sinfín de observaciones y juicios crudos, decidió concluir el experimento. Hay que decir que Mateusz Dębski, periodista y crítico de cine, había lanzado una solicitud para exigir que la cadena pusiera fin al uso de presentadores generados por inteligencia artificial y publicó una carta abierta en la que denunció el reemplazo de empleados
y el peligro que representa este precedente y que afecta a todos y todos los periodistas. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Ojalá y usted esté informado escuchando Notimedios en nuestras redes sociales. Si tiene alguna duda, algún comentario, algún punto de vista particular, una crítica, una opinión, nos encantaría conocerla. En la red social X nos puedes encontrar como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. A continuación vamos a escuchar un reportaje que realizó nuestra compañera Alexia Cervantes sobre el homenaje internacional que rindieron en la Universidad Autónoma Metropolitana a la maestra Beatriz Solís Leré, una mujer que ha sido figura clave en la discusión sobre la regulación de los medios de comunicación y también en la defensoría de las audiencias de los medios. Escuchemos. El reportaje. Como un reconocimiento a su destacada trayectoria académica y su lucha constante por una comunicación responsable, democrática y plural en México y América Latina, esta semana, la maestra Beatriz Solís Leré, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana, recibió un homenaje por parte de esta institución y de Canal 22 y Radio Educación. En el acto, celebrado en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la UAM, se resaltó la incansable labor de la maestra Betty Solís como profesora, defensora de las audiencias y promotora de iniciativas de ley y reformas constitucionales que, en los últimos años, han dejado un nuevo marco legal para regular los medios de comunicación y las telecomunicaciones en el país. En este contexto, la doctora Fátima Fernández, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y amiga de la homenajeada, nos contó lo siguiente. A partir del 24 de abril de 1979, día de la constitución formal de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, quedó establecido un vínculo con Beatriz Solís. Nos propusimos trabajar desde la academia en la construcción de rutas de entendimiento con tomadores de decisiones públicos y privados, para que el país estuviera mucho mejor comunicado a través de los medios y en el ámbito interpersonal. Esa labor repercutiría en nuestras labores docentes, eso buscábamos. 5 meses después de fundada la MIC, el entorno político del país marcaba rumbos. Para que la reforma política de 1977 aterrizara en lo referente al derecho a la información, se requería una ley reglamentaria. El 18 de septiembre de 1979, la Cámara de Diputados lanzó una convocatoria para recibir sugerencias. 2 eran las vertientes del nuevo derecho: la obligación del Estado de informar con transparencia y la regulación de los medios para asegurar la pluralidad social. En lo segundo habíamos avanzado algo y con ese algo nos presentamos a la consulta. El 3 de julio de 1980, en la MIC habíamos terminado un primer diagnóstico de los medios en México, mismo que entregamos a la Cámara de Diputados y cuya síntesis leí ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. El documento de respaldo constaba de 470 y muchas cuartillas y fue muy solicitado. Nos fue imposible reproducirlo. Al año siguiente me fui a estudiar al extranjero y Beatriz, al frente de la MIC y empleando un año sabático en la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, transformó esas 476 cuartillas en 30 tomos que ocupaban 6.500 cuartillas. Un diagnóstico completo de la situación de los medios en México al inicio de los años 80, realizado solo en 2 años. Evidencia contundente de la capacidad de trabajo y de coordinación de equipos que ella mostraba.
También el doctor Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo lo siguiente. En octubre de 81 nació en Caracas la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación. Allí participa el CONEIC, el Consejo Nacional para la Enseñanza de la Comunicación y la Investigación, CONEIC, en donde Beatriz era coordinadora de asuntos académicos y uno de los representantes de ese consejo ante la FELAFAX. Solís había participado en la elaboración de un amplísimo estudio, ya se dijo, es mítico ese estudio sobre los medios, que concluyó con una propuesta muy destacada a iniciativa de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Allá había un grupo de unos 50 investigadores que encabezaba, ya se le recordó, Federico Fasano, y que redactó un documento tan mítico que no sé bien qué tamaño tenía. Se ha hablado aquí de 6.000 páginas, en otras fuentes se dice más de 3.000, 30 volúmenes en efecto. Casi nadie los ha visto completos. Dice la leyenda que Beatriz Solís tiene escondido una colección en un closet de su casa. Ojalá que la UAM se tomara en serio la secuela de ese homenaje y patrocinara la digitalización de ese documento. Se lo merece Beatriz y nos lo merecemos todos. Poco antes había habido una consulta pública de la cual no resultó una propuesta legal. Sí lo había de aquel documento que hicieron Beatriz y muchos colegas, que tuvo una suerte muy desafortunada porque se había conjuntado la declaración de un vocero con credencial de diputado en la Cámara de los empresarios, que dijo que no le encontraron la cuadratura del círculo. Se le encontraron los especialistas coordinados por Beatriz y Sergio Caletti, Federico Fasano y otros colegas, pero esa propuesta quedó estancada. Quizá además de ese documento fue importante que aquel proyecto de la Presidencia de la República permitió que docenas de investigadores, la mayoría muy jóvenes, participaran en una tarea colectiva que fue el examen y la discusión de la comunicación social, no solo por la diletancia de saber qué eran los medios, sino para formular políticas públicas. Javier Corral, quien actualmente se desempeña como senador, compartió su experiencia con la profesora Beatriz Solís Lere, quien fue su asesora en años anteriores en San Lázaro. En particular, Corral recordó el papel de la maestra Solís Lere en la lucha contra la llamada Ley Televisa, un hito legislativo que marcó un antes y un después en la regulación de los medios de comunicación en México. Uno de los momentos más desafiantes que compartimos fue la aprobación de la Ley Televisa en el 2006. Dicha aprobación fue un duro golpe para quienes veníamos impulsando una propuesta de modernización del conjunto de las leyes en nuestro país, cuyos ejes esenciales o sustanciales buscábamos la pluralidad, el reconocimiento de los medios públicos, el reconocimiento de los medios comunitarios, la defensa de las audiencias, la convergencia tecnológica y un freno a los monopolios. De modo que ese proceso, cuando estábamos incluso en plena tarea para colocar de nueva cuenta en el Congreso una legislación integral que recuperara todos estos ejes, se colocó la noticia de la Ley Televisa como un balde de agua fría, y un momento, por cierto, en el que muchos pensaron que la lucha estaba agotada o que estaba perdida. Sin embargo, Beatriz nos recordó que las verdaderas batallas se ganan con perseverancia, con principios firmes, y contra todo pronóstico nos echamos para adelante. Juntos y con el apoyo de la MEDI se organizó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un proceso largo y difícil,
pero finalmente logramos que se revocara gran parte de esa legislación que amenazaba con consolidar aún más los monopolios mediáticos de nuestro país. Y este hecho nos permitió renovar bríos y seguimos insistiendo. De hecho, en 2010, junto con AMEDI, se trabajó en otra iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Este esfuerzo, de nuevo, nos llevó meses de trabajo y creo que fue, lo digo como es, el principal antecedente de la legislación. Por su parte, el doctor Damián Loretti, investigador de la Universidad de Buenos Aires, destacó la labor de la profesora Beatriz Solís Lere como defensora de los derechos humanos y promotora de una comunicación democrática y responsable. A mí me gusta tomar una definición que no es mía, es de Naciones Unidas, y decir que Betty, además de todo lo que se dijo, es técnicamente una defensora de derechos humanos. Naciones Unidas dice que una defensora de derechos humanos es la persona que individualmente o con otras se esfuerza y promueve estos derechos y los defiende y trata de que se reparen. Y cuando se habla de alguna de todas las cosas que se dicen en relación a los derechos humanos es la acción en el plano internacional, nacional o local, reúne y difunde información sobre violaciones de derechos humanos, apoya a las víctimas, impulsa medidas para garantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad, hace apoyo a políticas de gestión pública de gobiernos más eficaces, contribuye a la aplicación de tratados de derechos humanos y educa y capacita en materia de derechos humanos. De la lista de 9 cosas que una persona con una alcanza debería tener para hacer, insisto, con una alcanza, pero de las 9 que Naciones Unidas pone para saber qué es un defensor de derechos humanos, mi mamá Betty tiene las 9. Y eso no es poco. Con palabras de agradecimiento, admiración y respeto hacia la maestra Beatriz Solís, se rindió este homenaje a su legado imborrable que inspira a nuevas generaciones en la academia y los medios, sobre todo los de servicio público y también la sociedad civil. Y es que además de ser investigadora de la UAM Xochimilco, la maestra Betty ha sido fundadora e integrante de organizaciones como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Asociación Mexicana de Derechos a la Información y la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, por mencionar algunas. Para El Fin Justifica los Medios, Lisbeth García y Alexia Cervantes. Estamos en El Fin Justifica los Medios. Nos encanta que nos acompañe como cada semana. Y si tiene usted un punto de vista o una opinión, nos encantaría que la compartiera con nosotros. Hay un número de WhatsApp al cual puede dejar un mensaje. Es el 55 12 33 29 15. En Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios y en la red social X como @Radio El Fin. La entrevista. Alfabetización mediática e informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. Sin duda, la tecnología y la digitalización han creado nuevos modelos de participación ciudadana, y es en este contexto en el que se hace indispensable y urgente la capacitación de las y los usuarios para hacer frente a la creciente ola de infodemia y desinformación. Durante muchos años en este programa hemos hablado en torno de alfabetización mediática, pero este concepto también ha evolucionado y hablamos ahora de alfabetización noticiosa, que según los especialistas puede ser clave en la formación de audiencias críticas y también vital para discernir verdades y, por supuesto, desafiar la desinformación. Para hablar sobre este tema, esta necesidad de crear ciudadanos críticos
críticos y comprometidos, capaces de cuestionar y entender el periodismo y su impacto, vamos a conversar con Gerardo Albarrán. Él es periodista, doctor en Derecho de la Información, ganador del Premio PEN Club 2018 a la excelencia periodística y quien se ha destacado por ser el primer defensor de las audiencias en un medio electrónico comercial en México. Además, por supuesto, tiene una amplia trayectoria periodística en nuestro país. Bienvenido, Gerardo, qué gusto que estés en el programa. Graciela, muy buenas tardes. José Ángel, qué gusto estar nuevamente aquí en El Fin Justifica los Medios en Radio Educación, que sigue siendo mi casa y lo será por siempre. Justo se acaba de publicar este libro, Alfabetización Mediática e Informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. Es un libro que escribimos una académica, Estrella Luna Muñoz, de la Universidad Nova en Lisboa, Portugal, yo aquí en México, por iniciativa del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es uno de los de las instituciones promoventes de la alfabetización mediática en este país. Y bueno, yo aquí lo que propongo en este libro es la necesidad de impulsar la alfabetización mediática e informacional, pero también específicamente la alfabetización noticiosa, concebida esta como la habilidad de analizar, interpretar y evaluar críticamente la información que se recibe a través de todos los medios de comunicación, pero específicamente en cuanto tiene que ver con las noticias. Esta alfabetización noticiosa es una competencia fundamental para que las audiencias puedan distinguir entre noticias veraces y contenidos engañosos. Es también necesaria para fomentar ciudadanos bien informados, capaces de tomar decisiones críticas basadas precisamente en información verídica y contextualizada. Y en estos tiempos pues contribuye también para ayudar a combatir la polarización social, algo que hemos vivido mucho en los últimos años, precisamente promoviendo un consumo más reflexivo de la información. Gerardo, en ese sentido, todos tenemos derecho a la información y está regulado en muchos lugares del mundo, pero en esta evolución mediática que estamos viviendo, no es lo mismo periodismo que redes sociales y luego se confunden. Por supuesto, son cosas muy, muy, muy diferentes. Vaya, la diferencia fundamental entre la información periodística y toda la información que luego circula por las redes sociales, pues radica precisamente en los criterios de calidad, de verificación y de responsabilidad profesional que caracterizan al periodismo, en contraste con la espontaneidad o la falta de control de los contenidos generados por cualquier persona que tiene acceso a las redes sociales. La información periodística, recordemos que busca proporcionar datos confiables, verificados y contextualizados, mientras que la información de redes sociales pues es más inmediata, es emocional, no necesariamente sigue un proceso de verificación. Si bien la información en redes sociales cada vez es más amplia y puede ser también bastante útil, pues es fundamental que desde los propios medios enseñemos a las audiencias a distinguir entre información de calidad y el contenido engañoso o superficial, desarrollando así precisamente la alfabetización noticiosa. Yo creo que la información noticiosa es justamente la más importante que se difunde en Internet y especialmente en las redes sociales, porque bueno, las fake news o la desinformación, como es correcto llamarla, pues se produce en muchos sentidos, ¿no? Mucho tipo de comunicaciones, de videos, de entretenimiento o de otro carácter, y sin embargo la que se refiere a las noticias es la más importante, porque es ahí donde los
ciudadanos, las audiencias, nos conformamos una idea de lo que está sucediendo en la realidad. Y sabemos cómo se manejaba esto antes de las redes sociales, ¿no? Las agencias informativas marcaban como la pauta de lo que se difundía prácticamente en todos los medios del mundo occidental, ¿no? La famosa agenda setting. Y ahora ya es otra forma en que se está difundiendo esta información y sin embargo siguen dominando en las mismas redes sociales. O sea, lo vemos por ejemplo ahora con respecto a esta guerra en Ucrania o también la guerra en Israel contra los palestinos. Son tendencias de la información que son muy uniformes y que se transmiten tanto en los medios radiodifundidos como se divulgan en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ves esto? O sea, ¿cómo ha cambiado esta forma de ir creando en la audiencia, en los ciudadanos, una idea de lo que está sucediendo en el mundo? Como bien dices, eso no ha cambiado mucho y eso tiene que ver con el control de los medios internacionales y de la agenda internacional. Los grandes medios occidentales tienen una visión sesgada por su etnocentrismo, por su forma de ver el mundo desde su privilegio y hacen menos la información que viene desde el sur. Es la eterna lucha que ha existido y que se materializó claramente desde los 70s con el nuevo orden de la información y de la comunicación, cuando precisamente se trató de impulsar una agenda desde el sur para contrarrestar precisamente esta visión hegemónica de los grandes medios internacionales. A nivel nacional vivimos también una suerte de desequilibrio porque los grandes medios también tienen una visión que está alineada a intereses económicos, políticos y culturales, con una visión de país que durante todo el siglo pasado y lo que va de no tiene mucho que ver con las grandes mayorías y con grupos sociales que históricamente han sido invisibilizados y que lo siguen siendo. Por eso también el auge de las redes sociales. Ahora, el peligro aquí es que las redes sociales no necesariamente existe una información que sea totalmente confiable y por eso la alfabetización mediática es fundamental para que las audiencias puedan distinguir entre un periodismo verdaderamente profesional y lo que cualquier persona que tiene acceso a las redes puede subir de su ronco pecho sin estar obligado a verificar, a ceñirse a ningún criterio ético, sin tener que ser responsable verdaderamente de lo que está publicando. Y por eso hay que seguir trabajando en la alfabetización mediática, particularmente desde los medios públicos. Eso es algo que podemos hacer muy bien y que, por ejemplo, aquí en Radio Educación se ha hecho desde hace muchísimos años, justamente con este tipo de programas que analizan el papel de los medios y que van dándole a la audiencia herramientas para un consumo crítico de los medios. Celebramos muchísimo tu nuevo libro, junto con Estrella Luna Muñoz de la Universidad Nova de Portugal, La alfabetización mediática e informacional, el ejercicio del acceso a la información, justamente así en la era de la desinformación. Y esto entraña no pocos desafíos, escribes ahí en la parte que a ti te toca, mi estimado Gerardo, hablas de sobreinformación, de la calidad de las fuentes, de imprecisiones que pues pueblan la red, por supuesto. Esto complica mucho a las personas comunes y corrientes, pues justamente esta criba de información para convertirnos en ciudadanos activos, ¿no dirías? Sí, por supuesto. Esos son los retos que tienen que ver mucho con tipo de información que circula precisamente en las redes
las redes sociales. Los propios medios tampoco están tan ajenos a esto, porque en su propia crisis financiera, económica, que ya lleva varios lustros, han ido relegando la información verificada y contextualizada en aras de ganar lo que se conoce como el clickbait, el hacer que la gente entre a sus portales, que consuma sus noticias, y desplaza la información periodística profunda y contextualizada por notas que les pueden resultar virales, aunque sean intrascendentes. Algo que hay que procurar es que justamente las audiencias puedan identificar cuáles son esas claves para identificar la información periodística verdaderamente profesional, y esta pasa por que la información periodística se debe ceñir a un proceso riguroso de verificación de hechos. Tiene que ser una información con responsabilidad profesional, que se traduce en responsabilidad legal incluso, y sobre todo deontológica, responsabilidad ética sobre el contenido que publican. La audiencia tiene que recordar que el periodismo profesional, su objetivo fundamental es informar responsablemente, a diferencia de las redes sociales, que su interés es interactuar, generar reacciones, los me gustas, los comentarios, entretener. En el periodismo vamos por el contexto y la profundidad, mientras que en las redes la información está fragmentada, buscando que sea viral. Creo que esa es la diferencia fundamental. Los medios, los periodistas, estamos autorregulados a través de códigos de ética, pero también tenemos regulaciones a través de las leyes, algo que no ha alcanzado a las redes sociales, y va a estar muy difícil que esto ocurra. Y en tanto eso no pase, las audiencias tienen que tener las herramientas para poder defenderse de un riesgo creciente que existe en los medios de comunicación, que para adaptarse precisamente a estas dinámicas de redes sociales, pues están generando contenido comercial o sensacionalista, estas noticias diseñadas para ser virales, en detrimento del periodismo profesional. Conversamos en esta oportunidad en El Fin Justifica los Medios con nuestro invitado, el doctor Gerardo Albarrán. Celebramos su más reciente publicación, Alfabetización Mediática e Informacional, el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. Póngase en contacto. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios, y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con el doctor Gerardo Albarrán. Él es un periodista de larga data, se ha caracterizado por su estudio de los manuales de ética, la deontología periodística, ha sido defensor de las audiencias, fue el primer defensor en un medio comercial en este país, y también orgullosamente defensor en Radio Educación de las audiencias durante un buen periodo que nos permitió conocerlo. Y hablamos sobre la alfabetización mediática e informacional, sobre el ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación. Y decías, mi estimado Gerardo Albarrán, que son los mismos medios, y particularmente los medios públicos, los que tendrían que enfrentar esta circunstancia y educar a sus audiencias, invitarlos a saber más en torno a esto. Sí, los medios públicos tienen una obligación moral con la sociedad. Como me gustaba decir
en el programa que tú gentilmente muchas veces conduciste de la Defensoría de las Audiencias. En los medios públicos, la audiencia es la nación. Nos dedicamos y nos enfocamos en servir a la sociedad. Y la alfabetización mediática a través de los medios públicos es precisamente una de las herramientas principales para contrarrestar las oleadas de desinformación, de propaganda, de intereses comerciales, de intereses políticos que llenan a la radio, a la televisión y a la prensa escrita privada. En los medios públicos, en los medios sociales, en los medios culturales, podemos contribuir a que la sociedad tenga todas las herramientas para hacer un consumo crítico de los medios y pueda también reclamar a los medios privados por prácticas antiéticas y engañosas. Las audiencias en general, tanto de medios públicos como de medios privados, no pueden renunciar a su derecho y a su obligación de resistir a la manipulación mediática que caracteriza precisamente a gran parte de los medios privados y eventualmente también a los medios de gobierno cuando son cooptados por los propios intereses de partidos en el gobierno. Cada vez queda más claro, Gerardo, que la forma de combatir la desinformación es educando a las audiencias. Sin embargo, pues no se han hecho suficientes esfuerzos para el tamaño del problema, ¿no? Es tan grande porque los usuarios de las redes sociodigitales y las audiencias de los medios, pues somos prácticamente todos los ciudadanos. Entonces, lo que puedan hacer los medios públicos, pues es muy poco en realidad, ¿no? Este tema, desde antes de la existencia de las redes sociales, cuando se hablaba de recepción crítica, de educación para los medios, se hablaba de que estos temas tendrían que entrar en las escuelas, ¿no? Desde las escuelas se debería de buscar que hubiera una educación capaz de que los niños desde muy chicos, los adolescentes, los jóvenes, todas las personas tuviesen las herramientas necesarias para poder digerir los contenidos de una manera crítica. Y sin embargo, bueno, esto parece ser todavía muy lejano, ¿no? Y una de las cosas que no favorecen que esto suceda es la legislación. Sabemos que este tema de los derechos de las audiencias quedó como muy guango en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en 2014 y que después se interpusieron un montón de recursos en contra de esto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era quien debía de haber defendido este asunto, pues no lo hizo. Y ahora pues está este tema también en una situación complicada, puesto que se habla de la desaparición del IFT, cuando acababan de hacer hace unos meses, en septiembre me parece que cerraron su consulta pública justamente sobre los lineamientos de las audiencias. ¿Tú qué es lo que piensas, ya un poco para ir cerrando la entrevista, qué es lo que piensas que debería de hacerse para que realmente esta instrucción, esta formación de audiencias críticas fuera mucho más grande, que tuviera la oportunidad la mayoría de la población de enterarse de estos temas? Así es, Graciela. Pues mira, desgraciadamente los derechos de las audiencias han sido muy manoseadas desde incluso la lucha por ganar esos mismos derechos. De pronto, mucho del impulso por garantizar los derechos de las audiencias que ya estaban en la Constitución, al bajarlo a la ley, se hizo más pensando
en una suerte de revancha, hay que decirlo así, contra los medios privados, particularmente Televisa y TV Azteca, que históricamente han sido retardadores de procesos de democratización de nuestra sociedad, y con tal de contenerlos y de frenarlos, se impulsó una ley que tuvo muchísimas deficiencias. Si bien señaló derechos fundamentales de las audiencias, al hacerlo obligatorio causó más problemas de los que trataba de resolver, porque abrió la puerta precisamente a una disputa legal que neutralizó estos derechos. Yo creo que lo que tenemos que hacer en vía de mientras, y en tanto no se aclara si sobrevive o no el IFT, y si finalmente tenemos una ley de radiodifusión que reconozca sí los derechos de las audiencias, pero que entienda que nadie puede obligar a los medios a ser éticos. Esa es una cuestión moral, no una cuestión legal. Nadie puede regular el pensamiento ni puede regular la moral de los medios y de los periodistas. Es una cuestión de convicción. Por eso, en todo el mundo, excepto en México, existe la autorregulación de los medios precisamente a través de recursos éticos. En vía de mientras, te digo, creo que lo que tenemos que seguir impulsando y empujando es que exista una política pública de alfabetización mediática que empiece desde la primaria, que existan materias de alfabetización mediática e informacional en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en las universidades. Porque esta alfabetización mediática, que es la forma real de empujar y de empoderar a las audiencias, es con los jóvenes, ya no tanto con los que estamos los que tenemos más pasado que futuro. Los medios tienen que conectar con las audiencias más jóvenes y debemos de adaptar nuestros contenidos y nuestra información a los formatos que los propios jóvenes ya utilizan, y que fomente así una relación más participativa, que los jóvenes puedan tener una interactividad, autenticidad y sentido de permanencia con los medios. Y para eso tenemos que replantearnos cómo informamos sin perder el rigor ético. Pero si no hay una política pública de alfabetización mediática desde los primeros años de la educación escolar, este proceso va a seguir eternamente en el limbo. Es con los jóvenes con los que se debe trabajar en la escuela, y debemos de seguir impulsando estas políticas públicas desde todas las trincheras, quienes estamos interesados precisamente en los derechos de las audiencias. Pues Gerardo Albarrán, te agradecemos muchísimo por esta reflexión, esta invitación a reflexionar en torno a la alfabetización mediática e informacional, al ejercicio del acceso a la información en la era de la desinformación, tu más reciente libro que está publicado por el INAI y se puede conseguir. Antes de despedirnos, dinos dónde lo conseguimos o cómo le hacemos. Así es, lo pueden bajar, está en línea precisamente en el sitio del INAI. Me parece que es inai.gov.mx, pero si no, escriban Instituto Nacional de Acceso a la Información en cualquier buscador y los va a llevar a la página, y en la sección de documentos y libros pueden bajar ese y muchísimos otros libros. Tiene una producción editorial bastante interesante el INAI en temas de derecho de la información. Pues muchas gracias, Gerardo. Vamos a estar pendientes de este tema porque es algo que nos interesa mucho también en este programa, y pues en adelante invitamos a las audiencias a tratar de educarse en este sentido, a leer este libro y otros más para prepararnos a este nuevo panorama que se nos viene con la inteligencia artificial y con tantas publicaciones dudosas que encontramos en las redes sociales. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y saludos a la audiencia de Radio Educación.
Antes de terminar nuestro programa, queremos decirles que en estos programas les vamos a estar informando de cómo va el problema que les hemos estado compartiendo en las redes sociales de la falta de pagos para nuestros compañeros de honorarios, como es el caso de José Ángel Domínguez en este programa. Esperamos que esto se resuelva, porque realmente sí está complicado eso de quedarte ya sin cobrar desde septiembre hasta todo lo que resta del año, ¿no, José Ángel? Efectivamente, mi querida Graciela, y nosotros como prestadores de servicios profesionales, y yo en lo personal, pero estoy seguro que hablo por mis compañeros, tenemos un gran cariño por Radio Educación y pues estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar porque esperamos que la situación se componga, que finalmente se llegue a una solución que no afecte lo que ya hemos trabajado, por supuesto, y que permita a Radio Educación continuar trabajando con sus equipos de producción, porque el riesgo es precisamente, mi querida Graciela, las producciones y la calidad de lo que ofrecemos a nuestras audiencias al aire, ¿no? Pues les invitamos a mantenerse informados sobre este tema y les agradecemos mucho su escucha. Les invitamos a compartir nuestro podcast. Estamos en la página de Radio Educación en www.e-medioradio.edu.mx/ El fin justifica a los medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.